Cordial saludo, apreciadas familias, jóvenes y niños. En este momento de encuentro personal con el Señor, vamos a hablar de celebrar la liturgia de la iglesia. Bueno, ya tratamos el primer tema, que es ¿quién celebra? Ahora vamos a ver en el segundo punto cómo celebrar. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una celebración sacramental está tejida de signos y de símbolos. Según la pedagogía divina de la salvación, su significación tiene su raíz en la obra de la creación y en la cultura humana. Se perfila en los acontecimientos de la antigua alianza y se revela en plenitud en la persona y la obra de Cristo. Signos del mundo de los hombres. En la vida humana, signo y símbolo ocupan un lugar importante. El hombre, siendo un ser a la vez corporal y espiritual, expresa y percibe las realidades espirituales y a través de los signos y símbolos materiales. Como ser social, el hombre necesita signos y símbolos para comunicarse con los demás. Mediante el lenguaje, gestos y acciones, lo mismo sucede en su relación con Dios. Dios habla al hombre a través de la creación visible. El cosmos material se presenta a la inteligencia del hombre para que vea en él las huellas de su Creador. La luz y la noche, el viento y el fuego, el agua y la tierra, el árbol y los frutos hablan de Dios. Simbolizan a la vez su grandeza y su proximidad. En cuanto criaturas, estas realidades sensibles pueden llegar a ser lugar de expresión de la acción de Dios que santifica a los hombres y de la acción de los hombres que rinden culto a Dios. Lo mismo sucede en los signos y símbolos de la vida social del hombre. Lavar, ungir, partir el pan y compartir la copa pueden expresar la presencia santificante de Dios y la gratitud del hombre hacia su Creador. Las grandes religiones de la humanidad atestiguan a menudo de forma impresionante este sentido cósmico y simbólico de los ritos religiosos. La liturgia de la Iglesia presupone, integra y santifica el elemento de la creación y de la cultura humana, confiriéndoles la dignidad de signos de la gracia de la creación nueva en Jesucristo. Signos de la alianza. El pueblo elegido recibe de Dios signos y símbolos distintivos que marcan su vida litúrgica. No son ya solamente celebraciones de ciclos cósmicos y de acontecimientos sociales, sino signos de la alianza, símbolos de las grandes acciones de Dios en favor de su pueblo. Entre otros signos litúrgicos de la antigua alianza se puede nombrar la circuncisión, la unción y la consagración de reyes y sacerdotes, la imposición de manos, los sacrificios y sobre todo la Pascua. La Iglesia ve en estos signos una prefiguración de los sacramentos de la nueva alianza, signos asumidos por Cristo en su predicación. El Señor Jesús se sirve con frecuencia de los signos de la creación para dar a conocer los misterios del reino de Dios. Realiza sus curaciones o subraya su predicación por medio de signos materiales o gestos simbólicos. Da un sentido nuevo a los hechos y a los signos de la antigua alianza, sobre todo al Éxodo y a la Pascua.
porque Él mismo es el sentido de todos estos signos sacramentales. Desde Pentecostés, el Espíritu Santo realiza la santificación a través de los signos sacramentales de su Iglesia. Los sacramentos de la Iglesia no anulan, sino purifican e integran toda la riqueza de los signos y de los símbolos del cosmos y de la vida social. Aún más, cumplen los tipos y las figuras de la antigua alianza, significan y realizan la salvación obra por Cristo y prefiguran y anticipan la gloria del cielo. Palabras y acciones. Toda celebración sacramental es un encuentro de los hijos de Dios con su Padre en Cristo y en el Espíritu Santo, y este encuentro se expresa como un diálogo a través de acciones y de palabras. Ciertamente las acciones simbólicas son ya un lenguaje, pero es preciso que la palabra de Dios y la respuesta de fe acompañen y vivifiquen estas acciones, a fin de que la semilla del reino dé fruto en la tierra buena. Las acciones litúrgicas significan lo que expresa la palabra de Dios, a la vez la iniciativa gratuita de Dios y la respuesta de fe de su pueblo. La liturgia de la palabra es parte integrante de las celebraciones sacramentales para unir la fe de los fieles. Los signos de la palabra de Dios deben ser puestos de relieve. El libro de la palabra, leccionario o evangeliario, su veneración, procesión, incienso, luz, el lugar de su anuncio, ambón, su lectura audible e inteligible, la homilía del ministro, la cual prolonga su proclamación, y las respuestas de la asamblea, aclamaciones, salmos de meditación, letanías, confesión de fe. La palabra y la acción litúrgica, indisolubles en cuanto signos y enseñanza, lo son también en cuanto que realizan lo que significan. El Espíritu Santo no solamente procura una inteligencia de palabra de Dios, suscitando la fe, sino que también mediante los sacramentos realiza las maravillas de Dios, que son anunciadas por la misma palabra, hace presente y comunica la obra del Padre realizada por el Hijo amado. Canto y música. La tradición musical de la Iglesia Universal constituye un tesoro de valor inestimable que sobresale entre las demás expresiones artísticas, principalmente porque el canto sagrado, unido a las palabras, constituye una parte necesaria o integral de la liturgia solemne. La composición y el canto de salmos inspirados, con frecuencia acompañados de instrumentos musicales, estaban ya estrechamente ligados a las celebraciones litúrgicas de la antigua alianza. La Iglesia continúa y desarrolla esta tradición. Recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados, cantad y salmodiad en vuestro corazón al Señor. Efesios capítulo 5 versículo 19. El que canta ora 2 veces. El canto y la música cumplen su función de signos de una manera tanto más significativa cuanto más estrechamente estén vinculadas a la acción litúrgica, según 3 criterios principales: la belleza expresiva de la oración, la participación unánime de la asamblea en los momentos perspectivos y el carácter solemne de la celebración. Participan así de la finalidad de las palabras y de las acciones litúrgicas, la gloria de Dios y la
santificación de los fieles. Cuánto lloré al oír vuestros himnos y cánticos, fuertemente conmovido por las voces de vuestra iglesia que suavemente cantaba. Entraban aquellas voces en mis oídos y vuestra verdad se derretía en mi corazón, y con esto se inflamaba el afecto de piedad y corrían las lágrimas y me iba bien con ellas. La armonía de los signos, canto, música, palabras y acciones es tanto más expresiva y fecunda cuando más se expresa en la riqueza cultural propia del pueblo de Dios que celebra. Por eso, foméntese con empeño el canto religioso popular, de modo que en los ejercicios piadosos y sagrados y en las mismas acciones litúrgicas, conforme a las normas de la Iglesia, resuenen las voces de los fieles, pero los textos destinados al canto sagrado deben estar de acuerdo con la doctrina católica, más aún, deben tomarse principalmente de la Sagrada Escritura y de las fuentes litúrgicas. Para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal, nos conceda la gracia de vivir en su paz y su amor, y nos guarde para la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.